El aula virtual no es un concepto nuevo en la educación. Lleva más de 15 años implementándose en nuestras aulas. Surge como una propuesta de intervención pedagógica la cual viene a revolucionar un poco la forma en cómo estamos dando nuestras clases. Y significa lo que dicen sus palabras, aula invertida. Esta inicia a través de la asignación de actividades previas a un encuentro, ya sea presencial o virtual, en el cual nuestros estudiantes van a poder desarrollar actividades, consultar material, video, audio, lecturas, los cuales nos van a asegurar a nosotros que tengan un conocimiento previo al momento que vayamos a reunirnos. En este caso, una vez que ya tengamos la reunión virtual con nuestros estudiantes, nosotros vamos a tener la certeza que nuestros estudiantes ya tienen un conocimiento previo al tema que se va a analizar. Por lo cual implica que voy a poder desarrollar otro tipo de actividades que no tendría la capacidad si ellos no tienen un conocimiento previo. Esta pudiera ser una segunda fase de esta estrategia. Hasta este momento estamos hablando de actividades individuales que nuestros estudiantes pueden desarrollar. Sin embargo, al desarrollar la dinámica en la sesión virtual podemos darnos cuenta que ya podemos ir cambiando este tipo de actividades y convertirlas en actividades colaborativas. Tiene muchas bondades y justamente con el uso de entornos virtuales se potencializa todas estas características que tiene. Yo los invito a que analicen esta propuesta para que consideren implementarla dentro de su práctica docente. Muy bien, vamos a tratar de explicar un poquito lo que es el aula invertida, un poquito de sus características y cómo podemos empezar a utilizarla, implementarla dentro de nuestras clases. Lo vamos a hablar en 3 etapas. La primera de ellas es justo antes de la clase virtual, en este caso que tenemos, en la clase virtual o la clase en línea. Para ello tenemos que, como lo hacemos de manera regular, definir cuáles son los objetivos del aprendizaje, seleccionar y, en su defecto, construir material didáctico el cual nos vaya a permitir lograr esos objetivos. Aquí es bien importante esto, que nosotros empecemos a construir material didáctico propio. Sabemos que existe mucho material disponible en Internet de diversos temas, de la mayoría de los temas. Sin embargo, necesitamos hacer presencia en los entornos virtuales a través de estos materiales, ¿no? Es bien importante esto porque nuestros estudiantes necesitan sentirse presentes y dentro de nuestro curso. Y obviamente esto nos va a ayudar a empatizar con ellos con la elaboración de este material. Ya sean videos, ya sean podcasts, presentaciones. Hay unas presentaciones que se graban con voz en off. También es un recurso muy recomendable para hacer presencia con nuestros estudiantes, ¿no? Eso es importante resaltarlo en este momento. Y pues también desarrollar aquellas actividades que nos van a permitir a nosotros lograr ese objetivo de aprendizaje. ¿Qué actividades pueden ser? Pues aquellas que ya vimos en las estrategias de aprendizaje cuando mencionamos los organizadores gráficos, por ejemplo, son herramientas muy valiosas para reforzar el conocimiento y reactivar conocimientos previos también. Es un recurso que podemos utilizar, la construcción de mapas mentales, mapas conceptuales, tabla comparativa, dependiendo del tema que estemos abordando. Obviamente aquí eso va a ser importante. ¿Qué otro tipo de actividades podemos hacer? Pues un cuestionario, una autoevaluación. Aquellas actividades que me permitan a mí verificar si el alumno está logrando acercarse a ese objetivo de aprendizaje que estamos planteando, ¿no? Esto es bien importante para que pues, se cumpla el propósito del aula invertida, ¿no? Esto es en cuanto a las actividades que nos tocan a nosotros como docentes. Ahora bien, el alumno también tiene su participación en esta parte, ¿no? Entonces, el alumno va a ser el que va a ser nuestro principal consumidor de todo lo que hemos estado desarrollando, ¿no? Aquí es bien importante porque todo esto se desarrolla, ya lo mencionamos, previo a la sesión virtual. Entonces, el alumno, pues obviamente va a seguir las indicaciones que nosotros como profesores les estemos haciendo. Es bien importante también eso, que el alumno tenga la instrucción precisa de lo que va a realizar antes de llegar a la reunión virtual. Esto es bien importante para que, llegado el momento, se puedan desarrollar las actividades tal cual tal cual las diseñamos, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, el alumno va a empezar a revisar todo este material didáctico que nosotros pusimos a su disposición y con ese va a desarrollar las actividades que se le fueron asignadas, ¿no? En este caso, la sugerencia, por ejemplo, ahí ya lo mencionamos, puede ser un cuestionario, un examen, una autoevaluación, como le decíamos nombrar,
Puede ser un mapa mental, un mapa conceptual o aquel organizador gráfico que más se adapte al tema que estamos abordando. Esto es lo que el estudiante tiene que hacer previo a la reunión. Hasta este momento todo es actividad individual, implica que el estudiante se involucre en este proceso y en esta estrategia, ¿no? Entonces, esto es bien importante justo antes de iniciar con la siguiente etapa. La siguiente etapa es lo que se desarrolla dentro del aula virtual, perdón, dentro de la sesión virtual, de la sesión en línea que tenemos con nuestros estudiantes. En esta sesión, lejos de iniciar con un grupo que no tiene dominio del tema, que no hay un conocimiento previo, yo parto de un grupo que ya sabe del tema, que ya tomó ciertas lecturas, vio ciertos videos, desarrolló ciertas actividades. Por lo tanto, yo ya tengo la certeza de que ya hay algo en ellos sobre el tema que estamos abordando. Ya nos estamos acercando más a ese objetivo de aprendizaje que planteamos en un inicio. Nuestro rol se convierte en un rol de facilitador, por lo tanto vamos a estar ahí para resolver dudas y para identificar aquellos puntos de quiebre o puntos clave que yo deseo resaltar y que ellos tengan presentes, ¿no? Resalto o incorporo los conceptos que yo deseo que también queden plasmados y que probablemente los voy a utilizar en un segundo momento. Y justo en este último momento que mencioné ahí, la adaptación de la exposición según los resultados de las actividades que yo asigné para verificar ese conocimiento que ellos adquirieron, pues es importante, ¿no? Estos que vamos a llamarlo así, medios de verificación, me van a permitir a mí, antes de iniciar la clase, verificar o ver o medir el nivel de adquisición de ese aprendizaje que yo diseñé en la actividad previa, ¿no? Y a partir de esto, yo ya puedo ajustar el tema que estamos abordando, ¿no? Esto es bien importante y me va a facilitar mucho. Así puedo enfocarme yo en los temas centrales y tal vez dejar de lado ya aquellos que yo ya verifiqué que en la actividad previa ellos pudieron comprender o entender. Ahora bien, ¿cuál es el rol del estudiante en este sentido? Aquí el estudiante viene a afirmar o reforzar eso que adquirió en la actividad previa que se realizó fuera de la sesión en línea, continúa con ciertas actividades de trabajo individual, pero aquí ya empieza a generarse esos espacios para el trabajo colaborativo, ¿no? Por ejemplo, podemos generar un espacio, un foro de participación en donde todos estén interactuando. En este caso puede ser un foro sincrónico en el momento que estemos ahí trabajando. Un intercambio de opiniones, un debate que pudiera generarse en ese momento, ¿no? Y pues siempre estar pendiente ahí de las actividades que el docente vaya desarrollando. Volvemos a lo mismo, dentro de lo que se desarrolla ahí, el docente deja un poquito de lado y se convierte en un guía y supervisa el trabajo que se está desarrollando dentro de la sesión virtual. Suena que son muchas actividades por hacer dentro de ese momento virtual, sin embargo, creo que en el diseño de la sesión en línea nos podemos dar el momento para cubrir cada una de esas actividades, ¿no? Eso es importante considerarlo también al momento de estar diseñando todo lo que es esta planeación de este tema en este caso, ¿no? Muy bien, dentro del aula de la clase virtual como tal, requiere de un diseño particular que lo vamos a ver en otro momento, pero en lo que nos enfocamos dentro de la sesión en línea es precisamente eso, reforzar todo aquel conocimiento que nuestros estudiantes adquirieron previo a la sesión, pero también ahí generar ese espacio de debate para que ellos puedan intercambiar de opinión y ustedes también puedan reforzar o hacer énfasis en los conceptos que desean que ellos desarrollen, ¿no? Muy bien. Ahora bien, en la última parte, que ya es después de la clase, que es el tercer momento dentro del aula invertida, aquí es donde ya empezamos a ver un poco más reflejado lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, y podemos involucrar otro tipo de actividades, pero estas actividades ya van a ser para concluir, cerrar o profundizar ya el tema que estamos abordando, ¿no? Estas actividades
pueden desarrollarse de manera asincrónica. Podemos diseñar actividades asincrónicas, por ejemplo, ¿por qué no concluir todo este proceso de lo que se hizo antes de la sesión en línea, lo que se hace durante la sesión en línea y lo que vamos a hacer, en qué vamos a terminar después de que termine la sesión en línea? Pues obviamente lo podemos hacer a través de un foro de discusión en donde ellos vayan y vacíen ahí todo eso que fueron aprendiendo durante estas 2 etapas previas, ¿no? Y ahí también generar ese momento de interacción y vaya que quede evidencia plasmada de lo que ellos estuvieron interactuando y aprendiendo, ¿no? Viene ahí 3 puntos: ofrecer explicaciones y recursos adicionales. Eso también. Recuerden que esta propuesta que les estamos trayendo aquí es una propuesta que es adaptable a cualquier aula virtual, ya sea la plataforma institucional, de que es Moodle o Classroom. Es totalmente adaptable. Aquí simple y sencillamente hay que hacer hincapié en los pasos y en los momentos que hay que cumplir para que se cumpla la característica de un aula virtual, ¿no? Entonces, eso también es importante en este sentido. Y aquí, como lo menciona la parte del alumno, pues le corresponde continuar con el uso de de herramientas de trabajo colaborativo. ¿Cuáles pudiéramos considerar aquí? Pues un foro de participación. En el caso de que utilicemos, por ejemplo, Moodle, podemos incorporar una wiki en donde ellos van a desarrollar un documento, el cual implica que todos estén participando, ¿no? Entonces, esto es importante que el diseño de mi aula virtual termine en una actividad colaborativa. Recuerden que inició como una actividad individual y finaliza como una actividad colaborativa. Esto es importante, respetar esta estructura para que se cumpla con los objetivos que estamos planteando, ¿no? Y muy bien, aquí ahora les voy a puntualizar cuáles serían más o menos la estructura y la idea de cómo centrar lo que es el aula invertida, ¿no? Para empezar, lo que siempre les recomiendo es partir desde un aula virtual, ya sea Moodle o Classroom. La elección que ustedes hayan elegido, cualquiera de las dos les permite desarrollar una actividad de este tipo, una estrategia de este tipo. Nos toca la elaboración o la selección de material educativo didáctico que nos permita lograr esos objetivos de aprendizaje planteados y obviamente que tendríamos que poner a disposición de nuestros estudiantes. Actividades previas, que en este caso serían actividades individuales, como lo pueden ser los cuestionarios, que lo pueden manejar a modo de autoevaluación, organizadores gráficos y actividades lúdicas que también se valen, ¿no? Como una actividad de inicio para desarrollar un tema. Toda esta parte, e incluso la que sigue, debe de estar, el estudiante debe de conocer, vaya, todas estas actividades que él debe realizar, y eso se pone desde el principio. Es decir, en mi aula virtual, en la que yo he elegido, la recomendación que yo les hago es que realicen o hagan una guía académica de justo lo que van a hacer ellos durante toda la semana o durante el desarrollo de ese tema, como ustedes se organicen para esto. Ellos deben de conocer desde el principio cómo va a funcionar esto, porque recuerden que ellos también requieren de estructura para trabajar en estos entornos, ¿no? Es mucha la distancia que hay, probablemente poco el tiempo que estemos juntos, entonces hay que aprovechar los espacios que nos ofrecen las aulas virtuales. Entonces, desde el principio dejar muy en claro qué es lo que se va a realizar y cómo se va a realizar y con qué, ¿no? Ok, tenemos el aula, ya tenemos los materiales, ya está hecha la indicación, ya diseñamos la actividad individual. Ahora bien, hay que irnos a la sesión en línea que vamos a tener. Eso lo podemos hacer a través de Meet o de Zoom, como las herramientas, digamos que más utilizadas. Hay otras, obviamente, para hacer las reuniones virtuales. Lo que se desarrolla en esa sesión obviamente tiene mucho que ver con lo que se hizo antes y finalizamos después de la sesión en línea pues con actividades colaborativas o con una actividad colaborativa, la cual puede ser un foro, una wiki, una exposición, la grabación de una exposición, incluso puede ser un trabajo académico como lo que son los ensayos, ¿no? Eso ya es de libre elección, ustedes van a determinar cuál sería la mejor actividad dependiendo del tema que estén trabajando. Esto es bien importante, identificar el tema que estamos abordando y cuáles son las actividades que nos pueden ser más benéficas para, pues obviamente, implementarlas con el aula virtual.